Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Tigre, el que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana, sudamericana, ecuatoriana, un consejero de internautas que hoy día les va a hablar acerca de la pandemia y sus condiciones que estamos viviendo cuando ya estamos a mediados de noviembre del año 2020. Entendemos que la pandemia ha traído muertos que ya superan millones en el mundo. Ya estamos superando el millón y medio de muertos en el mundo. Vamos a los 2 millones. Ya tenemos enfermos que estamos superando los 7 millones. En Estados Unidos estamos hablando de que hay más de 250.000 muertos. En Ecuador, pues las cosas son imparables. Ya estamos hablando de nos acercamos a los 200.000 contagios. Por supuesto, no se ha podido detener aquí la pandemia. Estamos en Quito, la capital, con la mayor pandemia debido a que el clima está ahora frío, debido a posible presencia ya sensible de la niña. La niña trae consigo vientos fríos, un incremento de la corriente de una lengua de agua fría en el Océano Pacífico que, especialmente en las zonas andinas, se traduce en un frío congelante, un frío difícil, y esto multiplica la posibilidad de enfermos de COVID. Como hemos visto, tiene una gran relación con el frío. El frío se ha ensañado, ahora ha entrado en Europa y ha producido inmediatamente una reacción, una segunda ola que en el caso de Italia ya supera a lo que tuvieron en el mes de abril, en el caso de muertos. Y esto es una cosa grave. En España se trata de detenerla. En Francia, Alemania, Dinamarca se han cerrado las fronteras, se ha vuelto a una cuarentena. Inglaterra ha vuelto a una cuarentena. Argentina no puede parar, a pesar de que ya tiene la ventaja de que le ha llegado el verano y está comenzando por fuerza a reducir un poco las infecciones, igual que Chile, igual que todos los países que están en el hemisferio sur. Pero Ecuador tiene que la mitad norte, en este caso Quito, la provincia de Imbabura, la provincia del Carchi, Esmeraldas, Sucumbíos, tienen ahora mayor susceptibilidad que las provincias del sur, que son las provincias de Loja, El Oro, Machala, el Guayas y las provincias del Callejón Interandino. Pero en el caso de las provincias del Callejón Interandino tenemos la presencia, como vuelvo a repetir, de la corriente fría de la Niña, la corriente fría de Humboldt, y esto hace que los vientos fríos lleguen hasta los Andes, se condensen y ahora amanecemos todos los días con una gran nubosidad, y esta gran nubosidad impide el paso del sol, y al impedir el paso del sol impide el calentamiento. Hay mucha más frío en las mañanas y por supuesto mucha más propagación de la pandemia. Pero si hablamos de la pandemia, además, tenemos que entender que la pandemia nos lleva a una crisis sanitaria que ya es mundial y que sigue en Ecuador, y a un problema biológico. Este problema biológico nos hace pensar en la naturaleza. La naturaleza nos ha fabricado un virus. Este virus se origina, según se dice, de los murciélagos, y actualmente se modifica en algunos otros animales, como estamos viendo que en los animales de los que se hacen las pieles de mink. Por eso han tenido que matar miles de animales en España. El problema del virus no es solamente el virus, es el problema del contagio. Y el contagio está facilitado porque en este momento los seres humanos vivimos en ciudades que están aglomeradas. Hay una mayor proximidad entre los seres humanos y vivimos en edificios, vivimos en ciudades congestionadas, y justamente en los lugares donde hay mayor hacinamiento es donde se ha presentado más este problema. Lo vemos en Guayaquil, lo vemos en las ciudades del Perú, especialmente Lima, que tenía sus barrios muy hacinados, las famosas barriadas jóvenes. Lo vemos en Sao Paulo, en Río de Janeiro. También estamos viendo en Nueva York, estamos viendo en Wuhan, donde se origina la pandemia, en, en Milán, otra ciudad industrial de los estados de Italia, donde justamente el problema ha sido la gran cantidad de habitantes.
Entonces vemos que es el segundo problema el contagio. Luego tenemos el problema de la mortalidad. La mortalidad ha sido fundamentalmente en personas de edad avanzada, en personas pobres, personas que están obligadas a hacer trabajos donde están expuestos, por ejemplo, los que hacen limpieza, los que hacen comercio informal, los que hacen cuidado de personas. Estos son los que están más susceptibles y los que se han enfermado y muerto en su mayor cantidad. Por supuesto, nos queda adelante entender cuál es el sufrimiento y la supervivencia. El sufrimiento de la enfermedad es bastante catastrófico, ¿no? Es dramático porque hay un doble sufrimiento. Hay el sufrimiento físico del paciente y el sufrimiento de todos sus familiares que no se pueden acercar a él e inclusive tienen que enterrarlos sin siquiera despedirse. Esta supervivencia ha mejorado en el ser humano, hemos creado ya personas que tienen resistencia natural y otras personas que no la tienen, pero básicamente las personas de tercera edad son las que están más susceptibles porque tienen más dificultad de fabricar inmunoglobulinas. Pero algunos que ya han tenido una gran experiencia de contagios y enfermedades, por ejemplo, en los países de menor desarrollo como África, donde las enfermedades son frecuentes, lo mismo que en América Latina, las posibilidades de supervivencia por capacidad innata de cada uno es mayor. Vamos camino a buscar desesperadamente las vacunas y las vacunas son, al parecer, las esperanzas que tenemos. Ya podemos decir que hay tres: la de vacuna rusa, la vacuna de Pfizer y la vacuna de Moderna, que están tratando de sacarlas lo más pronto posible y al menor precio. El problema va a ser la distribución. Pero además, como sabemos bien, el problema de las vacunas es que las vacunas no pueden crear efectos indeseables mucho tiempo después. Eso fue la historia de la vacuna de la polio, que utilizando cerebros de mono, riñones de mono, se fabricó y luego al inyectarlo a los seres humanos no se supo que en los monos había el VIH y ese VIH al ser inyectado a los seres humanos a través de la vacuna produjo la gran epidemia del SIDA que estamos viviendo y que no la podemos controlar hasta ahora muy bien. Pero a partir de esa experiencia catastrófica de lo que fue fabricar una vacuna, tenemos un gran recelo en producir vacunas ahora porque sabemos que puede llegar a producirse una nueva pandemia que no sabemos cuál puede ser. Puede ser una nueva pandemia simplemente porque se transmiten factores genéticos que alteran y pueden crear descendencia humana con complicaciones. Nos lleva enseguida este problema a pensar en la economía. Pues la economía del mundo se ha visto muy afectada a través de la pandemia y esto ha cambiado también lo que se llama la psicología social y el punto de quiebre ha sido fundamentalmente el problema de la movilidad y el contacto humano, que está muy alterado por la pandemia porque se ha alterado el transporte y las comunicaciones, lo que a su vez ha creado una transformación en la forma de trabajar. Hemos cambiado el trabajo y esto es un revés increíble, un suceso en la historia de la humanidad. Ahora cambiamos las relaciones humanas, las formas de aprender, la forma de trabajar y esto a su vez nos lleva a un nuevo problema: la concentración y la distribución de la riqueza, porque la pobreza se ha multiplicado y la riqueza se ha concentrado, poniendo en gran conflicto a países y personas y empresas que concentran la riqueza frente a una marejada humana que está desesperada buscando trabajo, alimento, sustento y que se moviliza, que tiene una capacidad de movilización y nuevas capacidades, porque ya saben manejar tecnologías, celulares, conocen, hablan, tienen el lenguaje escrito, mejores formas de relación interpersonal, en fin, y esta se convierte en una crisis político-militar. Esta crisis político-militar es la que ahora está desatando Donald Trump, que pretende atacar, por ejemplo, a Irán, porque dice que Irán tiene ahora mayores posibilidades de fabricar armas nucleares, tiene una mayor capacidad
de manejo de la energía nuclear. Esto nos lleva a su vez a una confrontación entre Estados Unidos con China, con Rusia, con Cuba, con Venezuela, con Corea, con Afganistán, inclusive con México y Centroamérica, lo que le pone a Estados Unidos prácticamente como enemigo número uno del planeta Tierra. Algo que es un gran problema porque tiene a su lado 50 países aliados, como lo hemos visto en la crisis de Venezuela, que tienen a su vez que confrontar a 220, a los restantes 220, es decir, más o menos 170 países, 150 países más del mundo, que les dicen, aquí la cosa está marchando mal. Esto le pone a Europa, América Latina y todo lo que fueron las ex colonias de Europa en un juego de poder en donde se quiere crear un nuevo orden mundial. Este nuevo orden mundial parte de un hecho fundamental: el fin de los imperios cristianos blancos occidentales, y que ellos fundaron su poder en base al racismo, a la xenofobia y ahora a lo que se llama aporofobia, o sea, el odio a los pobres. Esta es la confrontación que estamos viviendo en este momento, sensible, terrible, que nos ha producido la pandemia y en la que estamos inmersos el planeta Tierra. Ecuador también está inmerso en esta situación y por eso hacemos esta charla, porque nosotros estamos entre los países que sufren básicamente la aporofobia, es decir, el odio a los pobres. Estamos viviendo el racismo porque nuestros migrantes ecuatorianos están sufriendo discriminación en el mundo, y xenofobia, porque simplemente decir que eres ecuatoriano ya significa que te van a discriminar. Muchas gracias.